Buenas noches para el público que nos acompaña en el día de hoy. La Asociación Peruana de Ingeniería de Transporte le da la bienvenida a nuestros participantes en este webinar denominado Accidente de Tránsito y Seguridad Vial. Y para esto tenemos como invitado a dos profesionales de gran experiencia y trayectoria, quienes nos expondrán y hablarán sobre esta gran problemática. Es por eso que saludamos al doctor Marcos Augusto Cardosa, quien nos acompaña el día de hoy, quien es abogado de profesión con estudios en maestría en Derecho Administrativo, especialista en fiscalización y control del tránsito y el transporte, perito en investigación y prevención de accidentes de tránsito y accidentología vial, docente policial de la CAEPOL, de la Policía Nacional del Perú, expositor en los diplomados de Derecho Administrativo organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y cursos de capacitación a conductores. Es sugerente de fiscalización de transporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, director del Estudio Jurídico Vialex, especialista en tránsito y seguridad vial, y gerente general asesor DIESAC, asesores en siniestros vehiculares. Buenas noches, doctor Marcos. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a toda la audiencia que ya se está conectando en las redes. Con el gusto de saludarlos. En primer lugar, agradecer la invitación. Yo estoy transmitiendo aquí desde la ciudad de Barranca, donde me encuentro dictando un curso de capacitación para inspectores. Y es por ello de que aquí, bueno, el hotel tiene una señal de internet un tanto débil, así que estamos apelando al teléfono, pero igual aquí pues a disposición y poder compartir las experiencias con este grupo de asiduos concurrentes a su página. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos, doctor. De la misma manera tenemos también como invitado al ingeniero Elvis Santi Retamoso, quien es ingeniero de transporte de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudió un diplomado de formación de instrucciones integrales especializados en la Universidad de Celaya de México. Tiene una experiencia como gerente y director de la Escuela Integral de Conductores Profesionales ASAC, presidente de la Asociación Peruana de Escuela de Conductores Integrales y Centros Médicos, asesor consultor especialista en materias de seguridad y educación vial, estudio y prevención de accidentes de tránsito, estudios y análisis de estudios de tránsito, transporte, vialidad, movilidad urbana, plan regulador de rutas para el servicio de transporte urbano y vehículos menores, semaforización y señalización urbana y de carretera, gestión y optimización de flotas, gestión recursos humanos para el transporte, especialista en implementación de adecuaciones, de actualizaciones del sistema de emisiones de licencia de conducir, especialista capacitador, expositor, instructor, teórico práctico, gerente de operaciones de ingeniería y logística de transporte Santisac, fue jefe de mantenimiento de semaforización en la Gerencia de Transporte Urbano en la Municipalidad de Lima y es instructor y evaluador del Centro de Exámenes Turi Automóvil Club Perú. Buenas noches, doctor Elvis. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero Coma, y todos los presentes. Un gusto saludarlos por este medio. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero Elvis, y gracias, doctor Marcos, por acompañarnos y brindarnos esta exposición que será de mucha importancia para nuestros invitados. Hablar sobre los accidentes de tránsito y seguridad vial nos lleva, digamos, a dos conceptos distintos, pero con un denominador común, que son estos siniestros y estas tasas de mortalidad a causa de una mala interpretación, una mala aplicación de parte del peatón, de parte del conductor y sobre todo de parte de nuestras autoridades. Hace poco hemos tenido eh, accidentes siniestros de verdad que han sido devastadores. Hace una semana en Matucana, en el kilómetro 73 de la carretera central, tuvimos un accidente vehicular de aproximadamente 33 muertos que nos llevó esta fatal conducción del conductor. Hemos tenido en Lambayeque, en el kilómetro 273 en Chiclayo, en Motupe también otro accidente. Y bueno, ayer hemos tenido, si no me equivoco, ayer anteayer ha sido un accidente también acá en Miraflores. Y creo que esto nos lleva a una reflexión respecto a qué estamos haciendo mal o qué están haciendo mal nuestras autoridades
y qué participación tienen los ingenieros, los abogados o los técnicos especialistas en la materia. Es por eso que, por ese motivo, nos reúne el día de hoy a poder charlar, conversar y que nos expongan estas problemáticas bajo sus perspectivas, sus visiones en estas malas noticias que tenemos en estos días. Ingeniero Elvis y doctor Marcos, gracias reiteradamente por estar acá presentes y los escucho, empezando a ver con el doctor Elvis respecto a esta situación, esta coyuntura. ¿Me escucha, doctor Elvis? ¿Doctor o Elvis? Perdón. Sí, perdón, ingeniero Elvis. Allá. Bien, bien, mi estimado Marco. Bueno, es muy preocupante que aún, ¿no?, tengamos que seguir escuchando accidentes en nuestras carreteras. En la zona urbana se ha hecho muy común ver un accidente de tránsito. Se ha hecho muy común escuchar un accidente de tránsito. Y de repente eso nos está causando daño. Habernos acostumbrado a convivir con una inseguridad vial. Hay un problema social. Hay mucho olvido, mucha desatención al tema de la seguridad vial. Nuestro país no tiene un plan estratégico sobre esta problemática, a pesar que es una de las causas de muerte en nuestro país. Yo estoy observando en este momento el Observatorio Nacional y nos indica que tenemos 1.603 muertos, 1.630 muertos. Y así vamos a seguir sumando las cifras hasta finales de año. ¿Y qué hacemos frente a esta problemática? Todos los fines de año hacemos nuestro conteo, nuestro análisis, nuestras estadísticas, pero ¿qué estrategia toman los especialistas, en este caso el Ministerio de Transporte, para revertir esta problemática? Yo llegué a Lima en el año 90, soy provinciano. Vengo de familia transportista y tuve la oportunidad de recibir mis primeros cursos de educación vial en la Universidad San Martín, porque me dedicaba al transporte público. Y tuve esa iniciativa de especializarme en aprender, conocer más sobre esta problemática, ¿no? Y eso me ha llevado, pues, a seguir trabajando en lo que es la formación, la capacitación. Pero lo que nosotros hacemos es muy poco, porque Lima no es el Perú. Lima no es el Perú. Tenemos todo el Perú donde no hay ni una sola iniciativa del Estado en enfrentar la inseguridad vial con capacitación, con formación a la sociedad, a los conductores. El Ministerio de Transporte no tiene una estrategia clara. Las normas que dictan para emitir o formar un conductor o emitir o entregar una licencia de conducir no son las más idóneas. No garantiza que una persona que tiene la licencia de conducir tenga las capacidades, las competencias, las cualidades, el perfil para estar en el volante, ¿no? Hay mucha inseguridad, mucha irresponsabilidad. Parte de eso, de repente, la falta de conocimiento de los conductores en la mala formación, ¿no? Como indiqué siempre, en nuestro país no existe una escuela de instructores que se hagan cargo de la formación de los conductores. No tenemos. Por lo tanto, cualquier persona acompaña a otro y hace que obtenga una licencia de conducir. Y más aún si vemos las irregularidades que existen en los centros de formación, en los centros de emisiones, etc. Entonces, el tema de la informalidad prácticamente ha tomado posición en nuestro transporte. Entonces, el Estado tiene que hacer ya. No podemos esperar que haya más muertos. El Perú no debe permitir que esto siga ocurriendo, ¿no? En zona urbana tenemos 1.400 muertos, registra el Observatorio Nacional. ¿Dónde está la educación vial en los colegios?
en las universidades, en los institutos. Entonces, hay una deficiencia. El Ministerio de Educación también tiene que involucrarse en esta problemática. Claro, ingeniero Elvis, ¿no? Hay una participación de los gobiernos locales, centrales, de esta problemática que existe hoy en día respecto a estos accidentes. Doctor Marcos, sabemos que usted tiene una participación muy constante, ha sido también mi profesor hace unos años en el curso de seguridad vial que lo llevé en el Callao y que ha tenido mucha experiencia respecto a todo esto. ¿Qué es lo que usted opina respecto a estos accidentes que están pasando hoy en día y muy seguidos, o tal vez la noticia le está dando mucho espacio y siempre ha sido esta cantidad de accidentes y tal vez no lo notamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ve la situación hoy en día respecto a estos accidentes de tránsito? Bueno, yo creo que ya no nos impresiona, ¿no? Las cifras, las que acaba de dar el ingeniero, por ejemplo, no nos impresiona, lo vemos simplemente como estadísticas, como números, y es cierto lo que dice de que no estamos realizando ningún trabajo, pero yo creo que debemos ir, para poder darle solución a un problema, hay que ir a las causas del problema, hay que remitirnos a ellas. Y una vez que establecemos las causas, pues vamos a poder lograr menguar esta tragedia que ocurre todos los días, ¿no? Como decía, ha ocurrido hace unos días accidentes, y esto que el año 2020, a raíz de la pandemia, ha sido un año atípico, ¿no? Para los temas de tránsito y seguridad vial. Pero lamentablemente podría decir que estamos volviendo a la normalidad. O sea, no a la normalidad luego de la pandemia, sino a la normalidad de estos actos que por un tiempo y por efecto de la pandemia, pues no se supo mucho. Pero ahora, como le decía yo ya a algunos transportistas de aquí en Barranca, tenemos que volver a la normalidad, pero a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad tiene que partir del compromiso de muchos estamentos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de causas, una de las teorías causales de los accidentes dice que es la teoría psicológica, en la que dice, bueno, de que las personas, o la educativa, que las personas por medio de la educación pues van a cumplir con la normativa. Pero también debemos tener presente que hay otras teorías en las cuales nos dicen de que los accidentes se ocurren también un poco por el entorno, y el entorno es muy importante. Por eso es que en el Perú tenemos la curva de la muerte, la quebrada maldita, la intersección del diablo y otros lugares más donde se concentra. Entonces, si nosotros propusiéramos de que es por medio de la educación, diríamos que una persona educada y capacitada circularía bien por todos lados, pero cuando llegue a ese lugar, cuando llegue a ese punto, se le olvida todo y participa en un accidente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, que el entorno, los lugares donde se concentran los accidentes y que ya son conocidos, deberíamos tomar algunas acciones. Entonces, aquí estructuralmente, si siempre vamos a ver que el factor predominante y contributivo al accidente es el acto del conductor, la imprudencia, no la negligencia, pues no vamos a sumar mucho. Recuerden que en la Fórmula 1, desde que murió Ayrton Senna, en los circuitos de Fórmula 1 ya no se ha registrado ningún muerto. Desde el año 58 que empezaron las carreras de Fórmula 1, el promedio de muerte de piloto era 1 por año. A partir de la muerte de Ayrton Senna, hay 0 muertes. Hay accidentes, pero la severidad ha disminuido de tal forma que ya no mueren pilotos. Y esto es que ellos recorren pues el circuito a más de 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho? Han determinado cuáles son los puntos críticos del circuito y han colocado elementos que, siendo proclive el ser humano a cometer error, sean perdonadores o faciliten o de alguna manera disminuyan. Es decir, podremos tener incidencia alta, pero lo importante es que tenemos una severidad baja, porque lo que nos interesa es la vida de las personas. Entonces, lo mismo que se hizo en Fórmula 1, pues ese mismo modelo, compartirlo. Sabemos, y este es un trabajo que se ha realizado durante años, de establecer cuáles son los puntos de incidencia. Y en esos puntos de incidencia no ha habido mayor análisis y no ha habido tampoco medidas de prevención para que en esos lugares el tránsito sea más seguro y bajar la incidencia de los accidentes. Entonces, esta es una propuesta. Yo estoy de acuerdo con él y con el ingeniero Santi cuando dice que
los capacitadores, los formadores y la estructura y la normativa deben de ir acompañados de una acción directa de la autoridad en estos espacios, en estos lugares. Entonces, ya no analizar el accidente causalmente con respecto a la conducta, sino analizar con medio del entorno y cómo este entorno, ¿no?, determina o participa o contribuye para que existan los accidentes. Mientras esto no lo hagamos, y tenemos que decirlo seriamente, esto es costoso, cuesta dinero, pero el esfuerzo casualmente que debemos hacer es para lograr pues preservar la vida, que es lo más importante. Entonces, particularmente diría de que esto es una posición que yo planteo esta noche, en que vamos a ver cuáles son las causas latentes del entorno y las acciones que se tengan que tomar directamente para que ese entorno pueda ser más seguro. Claro, doctor. Doctor, una cosa también que toma muy importante son y lo decía el ingeniero Elvis, el tema respecto a las capacitaciones. Eh, hay hay, digamos, una participación también de los conductores, si bien es cierto, protagonistas, y también acá se abre un debate respecto a los accidentes de tránsito que justo el día de ayer se dio en Miraflores, es respecto también a las vías, a las bicicletas, ¿no? Que es un sistema de transporte que se está implementando hace unos meses o un año aproximadamente, y es respecto a las necesidades y a las vías exclusivas que ellos tienen. Pero las sanciones son muy bajas, o sea, hay sanciones que digamos, el gobierno o las entidades que representan, pues, dejan pasar por alto. Este accidente el día de ayer que pasó, bueno, el conductor tiene papeletas ya que deberían ya restringirlo a una conducción, pero también en esta ocasión no, en esta ocasión no, pero en algunas otras oportunidades, una mea culpa de parte también del peatón. Yo lo digo siempre, uno cuando es peatón, y es obvio, una persona no lo vas a comparar contra un vehículo que es muy distinto, pero mientras que tú eres peatón, el día que tú subas a la conducción, al manejar un volante, el concepto cambia un poco, porque te das cuenta que la imprudencia también parte del peatón, parte de la educación vial de la persona. Pero ¿cómo podemos revertir esto? Usted, como dice, hay una inversión detrás de esto, porque necesita de parte de las bases, de los colegios, implementar esto. Es muy necesario que el Estado, la parte de la educación, tenga una participación. Pero, ¿qué más se necesita hacer? La parte geométrica, la parte técnica ya está implementada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de tener una participación? ¿De qué modo más apropiada? Porque de verdad esto se va de control. Y ingreso nuevamente al tema. Eh, Se ha postergado para el otro año las sanciones a las personas que manejan bicicleta, multas. Yo particularmente he visto y he participado, diríamos, hace unas semanas de un casi atropello de bicicleta. Prácticamente yo en mi vehículo casi atropello a una persona en bicicleta, por una simple razón, que yo pasaba en verde y esta ciclista pasaba en su estado en rojo, exactamente en tanga. Yo pasaba, menos mal, yo siempre en las intersecciones paso a 10 kilómetros, reduzco totalmente la velocidad, pero es una acción descomunal, irracional de la persona, el peatón, de querer pasar y no darse cuenta de cumplir las señalizaciones. Entonces, doctor, regresando a lo que está pasando en estos accidentes comunes y regresando a lo que es la seguridad vial, ¿qué más interpretación necesitamos nosotros, el Estado peruano, para poder corregir todo eso? ¿Cómo un circuito pudo mejorar, reducir los accidentes, y cómo nosotros hasta el día de hoy no tenemos, y el Estado tiene presupuesto? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos más de hacer? ¿Qué pasa con las capacitaciones que se están dando? ¿Qué pasa con las certificaciones que se dan a estos conductores que parece que la clase la llevan solo un día y al otro día se olvidan?
Y ahí también le hago la pregunta al ingeniero Elvis, porque él toma una participación particular respecto a estas escuelas de conducción y que seguro ha visto algunas observaciones. Los escucho primero, doctor Marcos, y luego al ingeniero Elvis. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante para el ingeniero Elvis, ¿no? Porque justamente tiene que ver con un primer peldaño, un primer nivel, que es la formación o la capacitación, la formación de conductores, ¿no? El sistema de acreditación para otorgar licencias de conducir, pues tiene muchas deficiencias actualmente. Es que no hemos cambiado de paradigma, ¿no? Lo que tratamos de decir es a las personas es, si ponemos un requisito más o menos, saltan 20 asociaciones o ponen el grito en el cielo y dicen, no me pueden exigir esto. El Estado debe demostrar firmeza. Es decir, por ejemplo, ¿no? En otros países tenemos el sistema de prelicencia o la licencia de aprendiz, tenemos que luego se le otorga la licencia para un año o durante 2 años, y si durante 2 años registra determinado tipo de infracciones, ya no se le otorga la licencia definitiva. Aquí no, aquí con un simple procedimiento administrativo se otorga la licencia de conducir ya permanente, definitiva, y si le dices que no va a ser así, dicen, bueno, el argumento siempre es lo que quieren dinero, están retrasando. Yo he tenido le comparto, estábamos trabajando en un proyecto para formación de conductores, capacitación de conductores, ahora que en Arequipa van a tener un sistema integrado de transporte, pero todo se ha suspendido. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón? Se ha suspendido porque dice, bueno, como tenemos un déficit muy grande de conductores, es decir, necesitamos conductores, entonces no vamos a tener la capacitación. Entonces es un contrasentido completo, ¿no? Es decir, necesitamos, mira, como necesitamos mejores soldados, no los vamos a capacitar. Y es el contrasentido casualmente de este sistema medio perverso que tenemos ahora. No digo solamente la obtención de la licencia, sino como hace un momento lo han indicado de las empresas de transporte. O sea, el transporte como negocio tiene un problema. Nosotros partimos de ahí. Pero el problema de los accidentes no es un problema solamente de aquellas empresas de transporte, porque también vemos que existen accidentes en otros niveles, en otras formas de conducción. Entonces, aquí justamente estamos en esta reunión y siempre digo con las 4 patitas de la mesa de la seguridad vial. Una pata es, uno de los soportes es la ingeniería, que tiene que ver con la vía, con el entorno, con la señalización, con los vehículos, con los sistemas de seguridad activa y pasiva. La otra tiene que ver con las normas, con las leyes. La otra patita tiene que ver con la educación, es decir, con la formación, el entendimiento de las personas para utilizar toda esa tecnología. Y la siguiente es el sistema represivo. El sistema de represión que tiene dos pilares que son, a su vez, se dividen en dos, que es el ámbito administrativo con las infracciones y el ámbito judicial con las penas que se imponen cuando existen casos como el de ayer. Por hacer un comentario del caso de ayer, ¿no? Mire, ya tenemos una normativa desde julio en la cual dispone que los vehículos de movilidad personal tienen preferencia de paso con relación a los vehículos que giran a la derecha o a la izquierda. El día de ayer un bus de la empresa de transportes Chama iba a realizar un giro a la derecha y impacta con un vehículo de un conductor de movilidad personal. ¿Pero qué dice la norma? Los conductores de vehículos de movilidad personal tienen preferencia de paso con relación a los vehículos motorizados que van a voltear de derecha a izquierda. Entonces, ese caso, ahí es evidente resuelto. Yo me pregunto, ¿cuántos conductores saben que hoy en día los vehículos de movilidad personal están prohibidos de circular por la vereda, tienen que circular por la calzada, tienen que hacerlo por el lado derecho, nada más, y en ese lado derecho, cuando yo vaya a realizar un giro, es posible que lo encuentre? Entonces, todos los que manejamos vehículos debemos de tener la precaución de que cuando realizamos ese giro, hoy día tenemos que eliminar la posibilidad que un vehículo de movilidad personal esté ahí. Esto ya está normado y esto va a acarrear responsabilidad en el conductor de la empresa de transportes, lamentablemente, que realizó ese giro sin cumplir las prescripciones reglamentarias. Eso es parte de la capacitación. Entonces, no solamente piense que la capacitación es en un aula, porque esto, como ya miren, lo estamos diciendo en el caso de Arequipa, oye, no los puedo mandar al aula porque los necesito en la calle. Es algo así como que en la Fórmula 1 digan, no entras al pit
porque vas primero en la carrera. Claro, pero puede ser que no termines la carrera y te quedes a la mitad. Entonces, siempre es necesario que tengamos este paradigma, ¿no?, de que los conductores tienen que entrar a capacitación. Y capacitación no necesariamente es un aula. Hoy ya tenemos medios tecnológicos como el que estamos usando en estos momentos que nos permiten tener actualización permanente en los conductores. Tenemos las redes sociales, tenemos pues muchos medios hoy en día para llevar estos mensajes. Lamentablemente, el caso de ayer lo vamos a traducir en un mensaje cuando el hecho ya ocurrió, es decir, dentro de una tragedia, cuando lo ideal hubiera sido que empecemos a dar la recomendación a los conductores de todo tipo de vehículo, y sabemos lo que manejamos, y él mejor que nadie, que mientras más grande es el vehículo, más grandes son los puntos ciegos o los ángulos muertos. Entonces, ese conductor debe tener una doble precaución antes de girar. Y esto es lamentablemente lo que ha sucedido ayer. Entonces, analizando este caso nada más, podemos proponer muchas estrategias, ¿no?, para poder disminuir sus consecuencias. Correcto, doctor Marcos. Ingeniero Elvis, como lo acaba de decir el doctor Marcos, parte, digamos, no culpables, pero una responsabilidad de la formación de estos conductores. Y quién no más que usted, que está muy involucrado en esto, y aparte de su gran capacidad que tiene, de decirnos qué es lo que pasa en este entorno de la formación de conductores que van a solicitar placa, y también hay que ser claros, ¿no? De la forma, digamos, no sé si será la palabra correcta, clandestina, informal, de querer sacar también licencias por lo bajo, que mucho se habla y que es muy conocido en el Turing. No voy a acusar ni señalar a nadie, pero que seguramente en algún momento algunos hemos escuchado. ¿Qué es lo que pasa y qué competencias tienen estas escuelas a la cual no parece no llega el mensaje mucho a estos conductores? A ver, como dice el doctor, para poder enfrentar el tema de la inseguridad vial tenemos que enfrentarlo por diferentes ángulos. Primero, el tema de la ciudad, la planificación. Yo me pregunto cuáles son los proyectos o qué planes estratégicos están realizando con respecto a la movilidad urbana. Hemos estado en un proceso de pandemia en el cual de la noche a la mañana dijeron, una parte de la solución son las ciclovías, el uso de las bicicletas, ¿no? Y sí, se hicieron algunas ciclovías y todos hemos sido testigos cuando la televisión, los reporteros de televisión, se fueron al lugar de la escena para ver cómo es una ciclovía. Y podemos darnos cuenta de que la infraestructura, la geometría de la vía, el ancho de la vía, todo ha sido alterado. Entonces, se ha quitado espacios para dar espacios a otros, pero sin ninguna planificación, sin ninguna proyección. O sea, pensamos de que abrir una vía, una ciclovía, va a solucionar parte del problema de la movilidad urbana. Entonces, necesitamos que la movilidad urbana tenga una planificación clara. Tenemos que integrar todos los servicios, todas las modalidades de transporte, ¿no? El transporte urbano tiene una problemática. Su problemática es sobrevivir en este tiempo de pandemia. La informalidad, otro problema. Los taxis, los colectivos, todo es un problema en la ciudad. O sea, si nosotros quisiéramos solucionar el problema sin ninguna visión clara, no lo vamos a hacer. Y eso es lo que hemos venido viviendo todos estos tiempos. No hemos visto una solución, una alternativa de solución clara a la problemática del transporte. A presión, ¿no?, de la población, porque no había una concordancia entre Lima y Callao, se crea la famosa ATU, que tiene la orientación de darnos una solución a un problema, que es el transporte urbano. Pero el tránsito de la ciudad no lo están tomando en consideración. CELATU va a solucionar parte
del problema, que es el transporte. Y el tránsito, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los demás vehículos? ¿Qué hacemos con los otros tipos de vehículos que existen en la ciudad? El transporte de carga es un problema, o sea, todavía no se integra. Ahora, yo observo a Latu y veo que Latu solamente se está peleando. ¿Cómo hacer para unir, para hacer una unidad Lima-Callao? No están pensando a futuro. Pensemos de acá de 30 a 40 años. La ciudad va a crecer. El Latu no solamente debe pensar en Lima y Callao, ya debería estar integrando de manera proyectiva lo que es Huarán, lo que es Cañete, lo que es todo lo que es la carretera central. O sea, ya debe planificar en ese sentido, ¿no? Chosica hasta Huarochirí, va a ser una sola ciudad de acá a un par de años. Entonces, imagínate todo el problema que se va a crear, toda la inseguridad que se va a crear. Entonces necesitamos, como dice el doctor, tener una infraestructura que soporte toda la movilidad de la ciudad y que garantice a la población los 0 accidentes. En cuanto a la infraestructura, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Lima, en el área de semaforización, y la verdad, el día que fui a trabajar, habían 3 vehículos que tenían más de 15 años de antigüedad, que más paraban en talleres que en obra. Entonces, ¿cómo pretende una ciudad de 11 millones de habitantes, o 13 millones de habitantes, atender la seguridad vial con esa logística? Yo no sé cuánto habrá avanzado ahora. El tema de la señalización vertical, horizontal, es deficiente. Y si de repente alguna vía se construye y lo pintan, no utilizan los materiales que corresponden. Están pintados por 2 o 3 meses y de ahí no hay pintura, no hay señalización. Entonces, una ciudad está viviendo sin una disciplina, porque la señalización manda disciplina, ordena, da directivas. Entonces, una ciudad que no está planificada, que no se está desarrollando acorde a los tiempos, entonces no está creando una cultura vial, no está creando una conciencia vial en la población. Por eso que nadie respeta las intersecciones, los semáforos nadie respeta. Tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito de hace más de 30 años y hoy lo conocemos con el texto único ordenado de reglamento, el cual contempla también sanciones a los peatones. Yo me pregunto cuántas sanciones se le ha puesto a un peatón, ¿no? ¿Y qué dice la policía referente a esta obligación que tiene la población? ¿Cómo enfrentar a ordenar a la población? Entonces, los accidentes de tránsito son factor humano, factor vehículo y factor vía. O sea, en los 3 ámbitos, en los 3 factores que participan en el accidente, tenemos problemáticas. Entonces, se tiene que generar de alguna manera, alguna institución del Estado tiene que embanderar, tiene que sacar la bandera y ponerse adelante. Por eso yo propongo, y estoy convencido en eso, de que se tiene que crear la Superintendencia Nacional de Seguridad Vial, una institución que actúe de manera directa para enfrentar la inseguridad vial, los accidentes de tránsito. No solamente tenemos que tener un observatorio el cual no tiene ninguna producción o una proyección de reducción de los accidentes. Detrás de un accidente de tránsito no solamente hay pérdida de una vida humana, en muchos casos es la pérdida moral de una familia, la afectación a la sociedad, muchos huérfanos, mucha pobreza producto de un accidente de tránsito. Entonces, el Estado tiene que pensar de que tenemos que enfrentar esta problemática frontalmente. El tema de la infraestructura se tiene que trabajar. Planificación en cuanto a lo que es el transporte, la educación a la población, la educación y formación de los conductores. No es posible que una persona que va a obtener una licencia de conducir de la categoría 1, la primera categoría, no esté obligado a pasar por una escuela, no esté obligado a prepararse formalmente, entrenarse formalmente en lo que es la conducción. Yo les puedo invitar a hacer un trabajo de campo. Vamos al Touring.
cuando sale un conductor del centro de examen Turing, abremos el capot y pregúntale cuáles son las partes de un motor, cómo funciona un vehículo. No tienen los conocimientos. Entonces, este tipo de conductores se integran e inician con el tema de la inseguridad. Entonces, es un problema grave, es un problema estructural de nuestro país. Necesitamos mejorar las normas. El tema de la fiscalización es otro problema, ¿no? No tenemos buenos fiscalizadores, incluido en algunos casos la policía. ¿Por qué? Porque en la policía veo dos problemáticas. Uno, que no tiene la capacidad para fiscalizar una ciudad, una mega ciudad como Lima. Yo me pregunto cuántos policías hay por distrito, cuántas intersecciones, si nosotros hacemos, qué cantidad de infracciones de las que ocurren en una ciudad o en una avenida sancionan, qué porcentaje. Entonces, necesitamos ayuda tecnológica, porque la capacidad humana ha sido rebasado por la informalidad. Tenemos que mejorar o cambiar las sanciones. Nosotros tenemos el juzgado especializado en tránsito. Justamente estoy haciendo un trabajo para integrar, o mejor dicho, ordenar la tabla de infracciones y ajustar más a los conductores. Una cosa es un delito, otra cosa es una infracción. Por lo tanto, en nuestro reglamento, en nuestra tabla de infracciones, hay muchas infracciones que son delito. No debería estar en la tabla de infracciones, debería estar directamente en un proceso penal. Homicidio, lesiones. Por ejemplo, usted conduce en estable edad, le sancionan con la infracción M1. Conducir en estable edad con alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal. ¿Qué hace un tema penal, un tema ilícito, en una tabla de infracciones? La M1, la M2, la M38, 39, la 37, la M4, la M5. Hay muchas infracciones que deberían salir de la tabla de infracciones y llevarlo a un proceso judicial. A ver si de esta manera los conductores cambian de actitud, ¿no? Y mejoran su conducta. Necesitamos mejorar la formación en los conductores. No hay una currícula, no hay un sílabus en el cual las escuelas impartan de manera formal a los conductores. Entonces, si nosotros nos podemos saber las problemáticas, miles de problemas, necesitamos iniciar por uno, tomar uno y de ahí empezar a mejorar la seguridad vial. O sea, si seguimos analizando los problemas va a haber toda la vida. Tenemos que solucionar, aunque sea un problema. El tema de la señalización, tenemos que atacar. El tema de la educación, tenemos que atacar. El tema de la fiscalización. Entonces, hay muchos problemas. Cada institución que está al frente debe tener debe liderar para solucionar un problema. Entonces, pienso que acá necesitamos articular. Tenemos que articular la ciudad para que reduzcamos el índice de accidente de tránsito. Mira, el índice nos dice, de cada 100.000 habitantes tenemos 138 lesionados. Imagínate, en esta estadística, de cada cuatro personas que son discapacitados, uno es de un accidente de tránsito. Y esto está creciendo. Entonces tenemos que parar, porque eso genera un gasto al país. Una persona que no trabaja, una persona que no produce, genera un gasto. Entonces tenemos que nosotros, en vez de gastar ese dinero en atenciones o curaciones, tenemos que invertir en la prevención. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es prevenir los accidentes de tránsito. Correcto, ingeniero Elvis. Entonces, estaríamos diciendo que hay un problema de gobernabilidad porque las entidades están, ¿no? Ahí tenemos a Protránsito, tenemos, como se menciona, la ATU, antiguamente estaba la que es la GTU, que ha cambiado de nombre,
Usted ha trabajado ahí, también el doctor Marcos ha sido partícipe en el tema del, ha sido su gerente, entonces un problema de gestión, un problema burocrático, un problema de capacidad, podríamos decir, doctor Marcos, a ver, háblenos un poco respecto a eso, porque sabemos que usted también ha tenido una participación en la municipalidad. ¿Cuáles han sido los problemas? De repente ha habido problemas burocráticos que no han podido llegar el mensaje o la intención de la gestión que usted ha querido tener o que cualquier, actualmente posiblemente, gerente o subgerente esté trabajando, de repente también tiene buenas intenciones, pero como usted dice, ingeniero Elvis, no se ven en el campo y parece de que la calle esté aislada de esta situación. Bueno, al parecer, luego el diagnóstico que ha hecho el ingeniero Elvis, tenemos un problema en varias instituciones. Entendamos que la seguridad vial es una actividad transversal, es que tiene que ver con la ingeniería, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la homologación de vehículos, tiene que ver con las inspecciones técnicas, pero al mismo tiempo tiene que ver con la señalización, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ver con el ámbito policial, tiene que ver con el ámbito jurídico. Y si nos damos cuenta, es una actividad, un eje transversal, es decir, que ocupa varias áreas. No es netamente, podríamos decir, del Ministerio de Transportes. Esto limitaría mucho las acciones que podamos realizar. Con respecto a algo que ha mencionado el ingeniero, que son los juzgados de tránsito, ¿dónde formamos a los jueces de tránsito? Jueces especializados, ¿eh? Si yo necesito un juez especializado en familia, pues mínimo debe tener una maestría en el tema de familia, una especialización, sea en el Perú o en el extranjero. Si yo necesito pues un juez penal, pues también debe ser un experto, un maestro y tiene que ser doctor en derecho penal. Pero cuando quiero un juez especializado en tránsito, ¿de qué rama lo tomo? Entonces, ¿qué ha sucedido? En los juzgados de tránsito se han nombrado los jueces por conversión, es decir, ha salido una resolución, algo así como que le han tocado el hombro y dice, a partir de hoy te convierto en un juez especializado en tránsito. Entonces, muy poco podemos esperar de las decisiones que tomen estos jueces. No digo que ellos sean malos, sino es igual como explicaba hoy día a los conductores con respecto a los inspectores. Decían, no, los inspectores son gente de bajo conocimiento, son personas que no están preparadas. Bueno, a ver, ¿qué requisito le ponemos entonces? Les pregunto, ¿que vayan a la universidad de inspectores? No hay. ¿Que vayan al Instituto Superior de Inspectores? No hay. Entonces, ¿qué requisito le podemos poner aparte de la secundaria completa, que sea peruano, mayor de edad, que no tenga antecedentes penales? Bueno, al menos que sean capacitados, correcto. ¿Quién nos capacita? Es decir, si no tenemos la especialización a nivel ni en el MINEDU, ni, Ministerio de Educación, ni en la SUNEDU, ¿en dónde tomamos aquel que los va a preparar? ¿En dónde encontramos una fiscalización tecnificada, autónoma, eficiente y que vele por los intereses de los usuarios? Miren que estamos planteando ahí un problema. Y eso es una arista nada más de todas las que hemos escuchado hace un momento. Y estamos hablando de la parte represiva. Ahora, con la parte que decía el ingeniero de las infracciones, por ejemplo. Claro, los tipos de las infracciones no pudieron estar peor redactados, no pudieron hacer mal. O sea, sí, es una pregunta muy interesante la que hace. Dice, ¿qué hacen aquellos casos que ya tienen que ver con responsabilidad penal, incluidos en una norma de carácter administrativo? Entonces, siempre decimos, cuando queremos hacer algo para solucionar un problema, creamos una sanción y pensamos que con ello ya hemos atacado el problema, porque es lo más barato. Usted para hacer una norma que implique una sanción, pues necesita hacer un informe que se apruebe y luego lo planteamos como un decreto supremo o como una resolución y sale y ya está. Pero eso es lo sencillo, lo económico, lo barato, lo facilista. Es un poco la pirotecnia, como le llamo yo, ¿no? Es poner un curita al que está con una enfermedad de cáncer terminal. No nos va a servir de mucho. Nos hemos acostumbrado en el país en eso, ¿no? Tenemos este problema, ya saca una norma. Claro, no invertimos más. Entonces, estos son problemas estructurales que necesitan también soluciones estructurales. Entender el problema de la seguridad vial y atacarlo necesita el trabajo de multidisciplinario y de muchas entidades. Por eso digo que es una problemática transversal.
en la que tenemos que participar todos estos sectores. Y yo celebro la iniciativa de que tengamos una entidad que sea la conductora de este trabajo que implica a muchas entidades para que, en base a un programa, un plan bien elaborado, puedan realizar acciones tendientes a disminuir la inseguridad vial en el Perú. Y aquí tienen que ver con muchas profesiones. Por ejemplo, ¿no? Las auditorías viales. Debe ser un requisito y debe realizarse en todos esos lugares donde hay concentración de accidentes. Pero ¿de dónde tenemos la data o la información de accidentes? Pues tenemos que sale de las compañías de seguros, o sale de la atención médica, o sale de la Policía Nacional, o sale de otras entidades, o sale de algunas ONGs o colectivos. Entonces vamos a ver que todas difieren, tienen datos diferentes. Cuando vamos a analizar estos accidentes, la causalidad, nos encontramos, y como dije hace un momento, del grave error del factor predominante y el factor contributivo. Entonces, ya estas cosas debemos de superarlas. Es decir, no somos buenos, no somos eficaces, no somos eficientes con estas fórmulas que ya están trasnochadas y ya nos hemos dado cuenta que nos han sumido en este problema. Entonces, hay que cambiar de idea, hay que cambiar de paradigma. Con respecto a lo que me preguntaba, ingeniero, de la experiencia en la gestión pública, y aquí hay un problema, ¿no? En la gestión pública, que tiene que ver en la parte política y en la parte técnica, usted sabe que no son amigos siempre. Si, por ejemplo, y el ingeniero Víctor Irureta, en un libro de seguridad vial en serio, es un ingeniero argentino, él decía que tenía una experiencia con un joven que le habían pedido que trace una vía, una curva, y él había hecho hermosa, amplia, con todas las medidas de seguridad, y su jefe le dijo, oye, ¿cómo vas a hacer la curva de esta manera? Esto va a costar mucho dinero. Y le dijo, bueno, ¿cómo la hago? Bueno, hazla más chiquita, más cerrada, y ponle una señal de curva peligrosa. Entonces, eso es lo económico, eso es lo barato, ese es el sentido de seguridad. Hace unos años, no sé si recuerdan que hubo una crítica hacia un alcalde porque había hecho un puente sobre la vía expresa y lo había hecho colgante. Y la crítica, lamentablemente, de algunos ingenieros civiles, ¿no? Decían, esto es muy costoso, esto es muy caro, hay que hacer una auditoría, hay que llevarlo a la Contraloría porque lo que ha hecho no está bien. Y debió haber hecho, es más económico, hacer un puente con pilares. Pero si hacemos un puente con pilares, vamos a tener un problema adicional. Si los pilares se encuentran en una vía de tránsito rápido y alguien se despista, se va a estrellar contra los pilares. Entonces, el criterio era un criterio de economía, un criterio político, de crítica de determinado partido político, alcalde, y no tendiente a lograr la seguridad vial. También existen, ¿no?, algunas autoridades que, y les habrá pasado a ustedes en el campo profesional, los llevan a la gestión pública y no los llevan, pues si yo contrato personal experto, es para que me digan las cosas que hay que hacer y no para yo decirles las cosas que tienen que hacer. Y este es otro de los males también en la gestión pública y en la política, que es disonante con lo técnico. Lo técnico puede decir, mira, tienes que hacer esto, va a ser impopular, pero tienes que hacerlo. De inmediato dicen, descártalo. Descártalo porque lo que quiere algo efectista, algo que lleve al aplauso, algo de pirotecnia, algo vistoso, aunque no vaya a solucionar el problema. Como por ejemplo lo que acabamos de decir. Si tiene este problema, bueno, crea una norma en la cual ponga penas más graves. Ya está, solucionado, pasemos a otro tema. Y sabemos que esa no va a ser la solución. Y tendríamos que hablar de muchos aspectos más con respecto a la seguridad vial, pero ya estamos aterrizando en algunas cosas puntuales. Ahora bien, el reto es qué hacer frente a ello, qué acción tomar. Eh, el ingeniero Robert López, quien nos acompaña, hace un comentario similar a lo que justo compartió el ingeniero Santi. Lo leo. Dice, la vía, el vehículo y el peatón son los elencos a estudiar para reducir los accidentes de tránsito. Y lo comparto de una manera técnica, pero también me pregunto yo, y justo también fue un comentario o una respuesta de este accidente que pasó en Lambayeque, de la empresa donde los
los trabajadores manifestaban de que las horas de trabajo eran extensos y que simulaban de que parecía de que el conductor de al trágico accidente se debió a, bueno, que se pestañó porque no había descansado lo suficiente. Yo tengo una experiencia muy particular. Yo trabajé en Plaza Norte, en el terminal terrestre. Había una empresa que llegaba a las 6 de la mañana. Yo entraba justo a las 6:30, 6 de la mañana, o 6:30 llegaba, se llamaba, el nombre sí no tengo ningún problema porque no escucho una mala noticia. Bueno, habrá habido, seguro. Me acuerdo la empresa se llama Eric el Rojo, si no me equivoco. Y hay muchas empresas más que llegan a Plaza Norte. Pero yo me daba cuenta, yo en esa época era estudiante de la universidad. Estaba recién en tercer año de la universidad. Pero me daba cuenta que estos conductores llegaban a las 6:30 de la mañana, guardaban el carro, lo ponían en retén, se daban una lavada de cara, se iban a descansar que era 1 hora, 2 horas, y a las 9 ya tenían que regresarse para Chiclayo, para Lambayeque, para Piura. O sea, yo calculaba que dormían unas 2 horas, 3 horas. Imagino que tienen doble conductor, ¿no? Imagino estos viajes. Entonces, ¿quién regulariza, quién controla a estas empresas? Porque está bien, ¿no? Está bien que vamos al tema del vehículo, vamos al tema de la infraestructura vial, vamos a la capacitación de los conductores, todo perfecto. Pero ¿qué pasa con estos conductores que trabajan en entidades privadas, ¿no? Que no trabajan para el Estado? ¿Cómo puede interceder el Estado en todo esto? Seguramente pasa en los corredores, porque sabemos que los corredores, tanto los corredores como el metropolitano, si bien es cierto, son parte de una estructura vial en Lima, pertenecen a consorcios. Nosotros no sabemos las horas de manejo que llevan ellos, no sabemos la estructura. Entonces, vemos, como la participación que hizo hace unos días la empresa, uno de los trabajadores, que el conductor no descansa. Entonces, nos sentimos limitados. ¿Qué pasa si corregimos lo que ustedes dicen, pero los conductores no llevan un control dentro de la empresa, porque es una empresa privada? ¿Cómo podemos regularizar eso? Y muy aparte, también hablaba el ingeniero Elvis, es cierto, ¿no? El ingeniero, el doctor Marcos, pongamos normas, pero las normas no se cumplen. Y yo le dije la vez pasada al doctor Marcos, con mucho respeto, con mucha estima a los policías, porque sé que el doctor Marcos también es parte de ellos, decía, el Reglamento Nacional de Tránsito, el artículo 60, dice que para poder tomar, o lo tomo en mis términos, para poder participar en una intersección, la policía tiene que apagar los semáforos, pero no los hace, no los hace. Entonces, si yo conduzco y no me doy cuenta es muy difícil, pero si no me doy cuenta que digamos, el policía no está ahí, yo puedo pasar la intersección porque está en luz verde. Entonces, no se cumple. Participación, ¿culpa de quién? De las autoridades, del policía que no lo solicita, de su encargado que no lo realiza. No hay una comunicación, no hay, digamos, un engranaje entre todas estas entidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué pasa también con estas empresas privadas que hacen el manejo de horas de los conductores si no hay un control interno? ¿Qué ganamos nosotros haciendo mejoras en la infraestructura como técnicos, como ingenieros, como abogados, si es que en la parte privada no se está cumpliendo? Quisiera hacer algún aporte, si me permite, en ese aspecto. Sí, doctor, lo escucho. Ya, a ver, ahí es importante la fiscalización. Mire, la fiscalización tiene un impacto muy importante en este mercado, porque es un mercado el tema del transporte, no es una actividad económica. Y cuando tenemos nosotros operadores del servicio de transporte que no cumplen con las normas, por ejemplo, en el caso suyo, que no contratan la cantidad suficiente de conductores, pues vamos a tener nosotros unos costos de operaciones reducidos que van a permitir que el precio del pasaje sea bajo. Entonces, si lo vamos a poner de esa parte, cuando exigimos, como ocurrió ahora con los exámenes médicos, cuando exigimos que se cumplan todas las normas como tal, el precio sube. Y cuando el precio sube, la población sale a reclamar. Los usuarios de ese servicio salen a reclamar. Y cuando reclaman, entonces ven la forma de menguarlo. Entonces, la fiscalización tiene un impacto directo sobre esta distorsión en este mercado. ¿Y esta distorsión cuál es? Que los costos de operaciones de los informales, porque es informal, no tiene los mismos costos de operaciones del formal,
entonces puede reducir el precio. Y la reducción del precio va a crear una distorsión en este mercado. Entonces, ¿qué va a pasar con el formal? El formal va a tener que equipararse ellos también. Por lo tanto, va a bajar la calidad. Entonces, uno de los elementos importantes para regular esto es la fiscalización. Una fiscalización autónoma, como dijimos hace un rato, y tecnificada. Ya tenemos una fiscalización tecnificada. No es que estemos parando cada ómnibus para verificar. Eso lo podemos hacer en los puntos de control. Pero tener centralizado tecnificadamente el control de salida de conductores, de empresa de conductores, del movimiento, que es a lo que se tiende actualmente. Entonces, sí, es cierto, y no solamente en el transporte interprovincial, donde se ven pues los accidentes, cada vez que hay un accidente, si bien es cierto su incidencia no es tanta, pero la severidad es tremenda, ¿no? 30 muertos, 25 muertos. ¿Y esto es por qué? Porque hay una fiscalización muy débil. Ahora bien, ¿pero qué pasa si esa fiscalización se tecnifica, es eficiente y logra el objetivo de detener estas distorsiones de los operadores y los costos de operación van a elevarse? Y por ende, los precios de los pasajes también. Y vamos a tener una reacción de inmediato de los usuarios con respecto a esta medida. Entonces, esto es una de las razones por las cuales en el transporte, en todos los niveles, interprovincial, ahora con los taxis, con los buses cuando aparecieron las camionetas rurales, con los taxis cuando aparece el colectivo y ahora con los vehículos menores, mototaxi, y sobre todo en provincias, de que si no tenemos nosotros una fiscalización que vaya a verificar que verdaderamente se esté cumpliendo las normas, entonces vamos a tener esta competencia por los precios y por los precios vamos a tener actos de imprudencia y por ende van a venir algunos accidentes. Era lo que quería aportar. Gracias, doctor Marcos. Ingeniero Elvis, ¿cómo ve usted la situación respecto a todo esto, al tema privado, que también está muy involucrado, pero que se tiene que de todas maneras, como dice, no ingresar porque de todas maneras pues es una entidad privada, ¿no? Las que manejan estos sistemas de transportes también, ¿no? Que indirectamente o directamente deberían llevar una capacitación, una certificación para poder estar habilitados, todo eso, pero dentro de casa no se sabe lo que hacen, pues. Yo les lancé un ejemplo. ¿Cómo ve usted la situación, ingeniero Elvis? A ver, cuando hablamos de los conductores y hablamos del transporte, sin conductor no hay transporte. En el Perú faltan conductores. Hace poco estuve reunido con un grupo de transportistas del Callao. En el Callao transitan al día el promedio de 60.000 camiones de carga pesadas de modelo de semi-trailer. Y a nivel nacional, hablamos otro tanto. En carga pesada tenemos algo de 300.000 vehículos de carga pesada. Entonces, si hablamos de esas cifras, no hay conductores. Hace poco me reuní con un amigo que tuvo su empresa, digo tuvo porque tuvo que vender los camiones. ¿Por qué? Porque no tenía conductores. El primer problema que tenemos es la falta de conductores, tanto en lo que es transporte de carga pesada, transporte de carga de transporte interprovincial. Pienso yo de que es un tema social. Tenemos tantos taxistas, miles de taxistas que se pelean entre ellos para tener el día y no ven un poco más arriba. Hace 3 días estuve con un amigo que vino de España a llevar conductores traileros a España. Hace 2 días me contacté con Canadá, que también buscan conductores. O sea, tengo tratos directos, ¿no? Tanto de empresas, de otros tipos de organizaciones, en el cual dicen, necesitamos conductores. ¿Dónde están? Imagínate la problemática mundial de falta de conductores. O sea, yo no entiendo por qué estos conductores, por ejemplo, taxistas, si estos conductores se capacitan o suben de categoría, hacemos que haya más conductores. Al haber más conductores, el sacrificio va a ser menor trabajo para todos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Yo tuve la oportunidad de trabajar en transporte interprovincial de pasajeros. Y lo que tú dices es cierto. Nosotros vemos la producción, ¿no? Ya, a ver, tú, ¿cómo, cómo, cómo regula el cansancio o físico de un conductor, un empresario? Hoy día te mando Tumbes, mañana te mando Chimbote, te mando Ica, chiquita, grande, chiquita, grande, chiquita. O sea, aparentemente, una ruta larga, una ruta pequeña. Pero en resumen, ese tipo está en el vehículo las 24 horas. Entonces, el tema de la regulación de las horas de trabajo no ha tenido resultado, ¿no? Porque ya existe en la normativa, el decreto supremo habla bien claro. 10 horas, no más de 10 horas en 24 horas, 5 de día, 4 de noche. Eso solamente rige para el transporte interprovincial de pasajeros, porque bueno, a través de hacer la hoja de ruta, manifiesto de pasajeros, electrónicamente puedes controlar, puedes fiscalizar. Pero aún así, hay algunos vacíos que permite pues que un conductor trabaje más de esas horas establecidas, a pesar que está controlado por el sistema del MTC. Entonces, una de las problemáticas de los accidentes de tránsito por el factor cansancio es la falta de conductores. Hay un sobrecarga laboral de esos señores. Entonces, tenemos que ver, incentivar para que más población entren a ser conductores. A los conductores o amigos que están viendo este programa, yo les invito para que ustedes vean la profesión de la conducción como una carrera técnica. En Canadá, un conductor puede llegar a ganar $5,000 americanos, $6,000 canadienses. En Europa, un conductor puede llegar a ganar hasta 3,000 euros por medio. Estamos hablando de líquido. Aquí en Perú, un conductor de carga pesada llega a ganar 3,000 soles. Entonces, vemos que hay una carrera profesional. Si hay disciplina, hay orden, es una buena carrera que pueden ejercer. Entonces, necesitamos conductores. Muy pocas personas están haciendo una labor inmensa de mover logística nacional de alimentos, pasajeros, mucha dinámica económica sobre todo. Entonces, esos conductores están fatigados, ¿no? Están fatigados. Entonces, necesitamos regular seguramente. En Europa, por ejemplo, un conductor puede conducir 3 días, 10 horas en el volante y 3 días, 9 horas, pero se controla con un tacógrafo. El tacógrafo digital, la licencia digital, hace un cruce de información y el conductor no puede trabajar más de esas horas. Así, el jefe o el programa de su trabajo así lo manda. Entonces, ellos se han dado cuenta de que sacrificar a un conductor, fatigar a un conductor, es un riesgo muy alto, ¿no? Al menos en carretera. Los impactos, los accidentes son muy brutales, ¿no? Y hemos visto lo que desde acá estos 2 últimos accidentes. No es posible que un accidente se vayan más de 40, 50 personas. Entonces, necesitamos regular, pero por más regulación que se haga, faltan conductores. A los conductores de carga pesada, camioneros, no existen ninguna normativa específica, ¿no? En un camión usted se va a la carretera, en toda la carretera vas a encontrar un camionero durmiendo sobre la pista, solo, llevando un camión, carga pesada, rutas largas, Lima, Tumbes, se corre mucho. Yo tengo la oportunidad de viajar a nivel nacional y veo cómo los transportistas hacen denodados esfuerzos en cumplir su labor. Y es un trabajo sacrificado. Entonces, en el Reglamento Nacional de Tránsito, en uno de los artículos indica de que conducir en estado de cansancio o somnolencia es un riesgo, ¿no? Pero muy pocos conductores de repente saben que está adscrito en el reglamento, ¿no? Y no toman en consideración, más están viendo el tema económico. Entonces, necesitamos que esos conductores, ¿no? Se les atiende en el tema de las horas de trabajo. Estamos hablando de camioneros, estamos hablando de buses. Y si hablamos de transporte urbano en Lima, lo mismo. Para que un conductor salga a hacer su servicio,
Si, por ejemplo, trabaja en el metropolitano, supongo yo, de que si el primer turno es a las 5, ese conductor tiene que estar andando desde las 3:30 de la mañana, levantarse a las 3, llegar al servicio. Desde ya, es un horario que es un poco sacrificado, ¿no? Y ver, siempre el primero que llega al trabajo es el conductor y el último que se va. Entonces, en ese parámetro, trabajan más de las horas de 8 horas, 10 horas, 13 horas, ¿no? Entonces necesitamos que haya más conductores, que haya más oferta de conductores para que los empresarios no se vean ajustados. Entonces necesitamos que el Estado de repente motive de alguna manera que esta carrera pues sea atendida, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, el Decreto Supremo 040, a través del cual un conductor podía acceder de manera directa a una licencia de conducir. Pero en el Perú eso se ha manipulado, se ha traficado. No había, las escuelas han negociado. Entonces, en vez de abrir una brecha, en vez de llenar conductores profesionales a las empresas, lo que hemos llegado es de accidentes, de sangre en la pista. O sea, falta también de una responsabilidad de parte de los empresarios de las escuelas de conductores. O sea, es un problema que hay que trabajar, pero el problema del cansancio es que no hay conductores. Los conductores están trabajando demasiadas horas. Entonces, tenemos que promover e incentivar que haya más oferta de conductores. Ingeniero, lo que dice de la falta de conductores sí se ha escuchado, yo también lo he escuchado hace poco, muy cerca en el tema del metropolitano, respecto a la falta de conductores, pero yo también he trabajado muy poco tiempo, pero he trabajado en lo que es en transporte logístico, y veo de que, o veía en ese momento, no sé cómo será ahora, como usted lo dice también en un principio, que es muy lucrativo. Las empresas más buscan la productividad, más buscan los ingresos. Tal vez se reconoce por la inversión, porque cada un camión no te cuesta barato y tienes que recuperar ese dinero, pero sobreexigen a los conductores. Yo creo que por eso va la reflexión de la necesidad o la escasez de conductores que tenemos hoy en día en nuestra realidad nacional, de no volver, tal vez algunos ya se han retirado de esta profesión por la sobreexigencia. Ahora, las horas manejo también es otro problema, porque no hay un control, como usted dice, solamente hay decretos respecto a las buses interprovinciales, pero no a los vehículos de acá, de Lima Metropolitana, Lima Callao, Urbanos. o urbanos, como usted dice, no existen. Hay algunos videos virales que salen que los conductores se pestañean, y bueno, no pasan o pasan accidentes. Mira, acá hay un caso muy particular, muy incomún, pero realista. Este, Se ha dado hoy en día, en estos meses, el tema de las vacunas. Y a ustedes dos, ya me imagino, están vacunados y me alegra mucho. Nosotros no sabemos cuál es el efecto adverso que nos da una vacuna después de ponerla. No puedes sentir nada, puedes estar muy bien, como puedes tener escalofríos, fiebre, mareos, cosas leves. Eso pasa a la realidad de los conductores. Los conductores que están programados a trabajar y reciben una vacuna, ¿cuál es lo más lógico que debería de pasar? A mi ciencia. La persona programada debería tener un descanso al día siguiente o a las horas, pero lamentablemente eso no pasa. Yo no voy a dar nombres de empresas, pero sí conozco amigos o compañeros del sector transporte que me dicen tengo que manejar, o me dicen después he manejado con fiebre, he manejado con escalofríos. Y yo le pregunto, ¿y por qué no reportas a tu operador? No, es que no hacen caso. Y es verdad, como dices, si tú no dices nada, ¿yo cómo me voy a enterar? Pero estamos hablando de algo que está pasando actualmente en la sociedad, de una vacuna, y eso debería tomar en cuenta de la empresa, recursos humanos, el jefe de operaciones, el ingeniero, el responsable. O sea, acá no hay un factor humano, solamente es muy lucrativo, y está bien. Para el dueño está muy bien, pero no para el trabajador. Entonces, de ahí parte también un factor muy importante social, a lo que nos lleva luego más adelante a posibles accidentes. Y eso ya involucramos el tema de las capacitaciones y lo que hemos estado hablando hoy en día. ¿Por qué no hay un compromiso de parte de las empresas con los propios trabajadores? Parece que no existe.
Y yo creo que eso parte o está dando rebote a lo que usted comenta de que la escasez de conductores está actualmente muy bajo, muy bajo. Y eso es preocupante también porque la conducción es una profesión y es muy importante y para mí siempre va a ser más importante porque como ingeniero yo de profesión, para mí el conductor me puede dar mejores perspectivas o mejores realidades porque ellos están muy involucrados en el campo. Más que un estadístico, más que una persona que sabe KPIs, indicadores, ellos conocen muy bien la realidad del transporte, sabe dónde están los puntos críticos, que nosotros lo podemos descubrir técnicamente, sí, pero que ellos saben constantemente cómo se va manejando diariamente y que a su idioma coloquial te lo pueden expresar. Yo creo que si ellos recibieran un buen trato, también el sistema, el problema de los accidentes, el problema de la seguridad vial, bueno, el problema de los accidentes creo que se reduciría un poco y el tema de la seguridad vial tendría un poco más de compromiso. Muy aparte de que nosotros no manejamos un observatorio nacional de los accidentes que dicen que las estadísticas salen de las aseguradoras, que está bien, son empresas privadas que tienen que manejar sus estadísticas, pero yo creo que es importante también tener un observatorio nacional para saber dónde están los conflictos o los accidentes más constantes para revertir esa situación. Solamente nos enteramos de un accidente, como dijo el doctor Marcos, en la curva del diablo y ya nos olvidamos de la curva del diablo y el diablo se olvidó. Y pasa unos meses o un año y otro accidente en la curva del diablo. Y lo único que nos acordamos es que existe una curva del diablo, pero no tomamos interés que en ese punto o en esa dirección exactamente hay estadísticas, hay números que un observatorio nacional o el Estado debería de tenerlo. Este, ¿Qué más podríamos nosotros hacer como, y ya le pregunto al doctor Marcos, porque nos estamos centrando ya más al tema, de que más que un problema técnico, también es un problema social de lo que está pasando hoy en día. Doctor Marcos, ¿qué más podríamos nosotros aplicar respecto a todo esto? Ya, concientizar a la población, este, seguir capacitando, invertir un poco más, hacer una reingeniería o desactivar todo, como también está de moda ese término. Bueno, no tanto llegar al extremo, sino sobre la situación en la que tenemos que empezar por algo, ¿no? En algunos de los temas que he hablado y participar en esta conversación con ustedes para mí también es bastante enriquecedor, ¿no? Y creo que para la audiencia también, pero más para los que participamos, porque nos abre una nueva visión, ¿no? Una visión más amplia, una perspectiva completa de cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Entonces sí, tenemos mucho trabajo que realizar, pero esto debería tener una conducción, un liderazgo en el cual en todos estos sectores, ¿no? Como hemos dicho, es una actividad transversal, la seguridad vial, tiene que ver con muchos sectores, no necesariamente con el Ministerio de Transportes nada más. Entonces, esa iniciativa del ingeniero de tener un organismo autónomo y descentralizado que netamente se ocupe en la seguridad vial, yo creo que podría ser una de las sugerencias, una de las recomendaciones que nacen de esta conversación y la cual se debería tomar en cuenta, ¿no? Y en el tema que a mí me aboca, que es el ámbito legal de los accidentes, pero también de la fiscalización, ¿no? Me preguntaban también, ¿y cuál es la capacitación, la preparación de un inspector? Creo que más que preocuparnos en la capacitación de un inspector, es así como que vamos a una guerra y preparamos bastantes soldados, buenos soldados que disparen bien y tengan una buena condición física y obedezcan órdenes. Pero lo importante es quién conduce esos soldados, quién plantea la estrategia de la guerra, es decir, dónde lo vamos a usar y de qué manera. Entonces, ahí tenemos nosotros también un tema importante, porque sabemos que en la gestión pública tenemos los encargados de estos grupos de fiscalizadores, pues ven el éxito o la eficacia en la cantidad de actas levantadas o vehículos internados al depósito. Y hemos visto de que esto no es verdaderamente un indicador de que estemos actuando de manera eficiente y eficaz con la fiscalización en temas de tránsito y transporte. Entonces, ahí también tenemos un nivel que nosotros debemos de empezar a observar. ¿Quiénes son los que están a cargo y cómo dirigen y cómo plantean las actividades de fiscalización?
¿no? Más nos fijamos en el inspector que está en la calle. Así como el conductor, que es un trabajo sacrificado, yo conozco de cerca el trabajo del fiscalizador, también es un trabajo bastante incomprendido y sacrificado, está en la vía pública, también cumple largas jornadas, pero ¿dónde encontramos nosotros el verdadero resultado de esto? ¿Cómo lo medimos? ¿Tenemos nosotros algunos indicadores que nos permitan a fin de año, por ejemplo, llevar una estadística y decir si la fiscalización fue eficaz o si la tenemos que reorientar hacia otras actividades? Pues esto tampoco lo estamos haciendo en nuestro país. Y son muchos temas, muchos temas en los cuales podríamos, en este momento conversar, pero deberíamos ver de parte de la sociedad contribuir de alguna forma también, ¿no? En el tema de la seguridad vial, es decir, dicho en simple, la seguridad vial pues es el lograr que los usuarios puedan utilizar el sistema vial sin ningún tipo de contratiempo o sin ningún tipo de percance. Esto es lo que se busca. Y nosotros en esta conversación esta noche hemos visto que hay muchos elementos en los cuales podría darse esta situación de los percances inconvenientes en el sistema viario. Tenemos una entidad en nuestro país que analice, estudie, disponga, lidere, organice y ejecute todas estas acciones. La verdad es que no lo tenemos. Antiguamente, no sé si recuerdan, teníamos el Consejo Nacional de Seguridad Vial, pero que simplemente, bueno, utilizaron los muy pocos recursos que le dieron para montar una oficina y hacer una estadística, un anuario, pero esto no es suficiente. Es decir, tenemos en estos momentos, y lo planteo nuevamente, a la guerra, ¿no? Tenemos una guerra contra un mal que está diezmando a la población, está causando grandes pérdidas, afecta a la economía del país, afecta a la salud y la integridad de las personas, y debemos de tener una entidad, una organización que sea aquella que lidere y dirija las acciones. Es decir, necesitamos un estratega a la cabeza y necesitamos esto replicarlo en todas las regiones del Perú para que nosotros una seguridad vial, es decir, un tránsito, un desplazamiento, una movilidad normal, expeditiva y sin problemas para nadie. Miren que hay un tema que escapa un poquito a la seguridad vial, pero que también es importante y que es la contaminación. También, ¿no? Hace poco se ha publicado una noticia que tenemos el aire pues, más contaminado, uno de los aires más contaminados, y es por la emisión pues, de estos contaminantes que guardan relación también con la movilidad, es decir, con la circulación de vehículos. Aquí también tenemos otras entidades que también se ven involucradas en este problema, porque de acuerdo a la ley de tránsito y transporte terrestre, no solamente vamos a la salud y la integridad de las personas, sino a la defensa también del medio ambiente, que es algo que como que estamos dejando de lado o que en algún momento, me imagino, en algún conversatorio posterior se pueda tratar también. Entonces, si lo analizamos ahora, vemos que sí, hay muchas aristas, muchos problemas y muchas acciones para tomar. ¿Por dónde comenzar? Esa es la pregunta. Pues bien, necesitamos sí tener una entidad y necesitamos tener estrategas y tenemos que tener ejecutores de estas estrategias en cada ámbito de la administración para lograr tener finalmente disminuir esta incidencia de accidentes y eliminar estos problemas. Y para esto debemos de abandonar ya viejos paradigmas o viejas ideas con respecto al tema del tránsito. Ya creo que esto de ir a eventos nos pasa quizás a los tres que vamos a eventos, participamos, escuchar de que los accidentes han matado más gente que el terrorismo, de que tenemos el índice más alto. Ok, ya tenemos bastantes diagnósticos, ¿sí? Ahora hay que tomar acciones. Y este creo que debe ser uno de los objetivos a plantear ahora que tenemos una nueva gestión. Esperemos que tengamos estos nuevos liderazgos o aquella disposición que tenga ahora el Estado para iniciar, porque no es un trabajo que es de corto plazo, es un trabajo a largo plazo. Hay muchos elementos ahí que debemos de tratar. Es cierto que esta
vamos, esta prosperidad económica en la que hemos vivido en los últimos 20 años, que nos han llevado a un desarrollo, guardan relación también con el tema del transporte, porque el transporte sabemos que es un elemento importante de la cadena de producción. Y no hemos tomado en cuenta una de las cosas que nos dice hoy el ingeniero Santi: oye, tenemos un déficit, perdón, de conductores de vehículos de transporte de carga, por ejemplo. Entonces necesitamos, la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué no es atractiva la profesión de un conductor para las personas que van a elegir pues una actividad laboral? ¿Por qué no se hace atractiva? Es decir, ¿por qué no se motiva a las personas? Porque una de las motivaciones, algunos dicen, no, yo voy a ser chef, voy a tener hotelero, porque hotelería y turismo, porque el turismo está en repunte. Bueno, el transporte está en repunte. ¿Cuál sería entonces la estrategia a plantear para que podamos tener un plan en el cual podamos contar con excelentes, o conductores profesionales? Ese sería el planteamiento. Doctor. Así es. Señor Elvis, a ver, ¿qué opina usted? Justo más leíblemente. La conducción debe ser integrado dentro del Ministerio de Transporte o Ministerio de Educación, cualquiera con un rango técnico. Usted, por ejemplo, cuando esté en su casa, le dice a tus hijos, ¿qué quieres estudiar? Papá, quiero ser técnico, quiero ser chef. Todas las carreras que él menciona tienen una homologación, tienen una certificación del Ministerio de Educación, y toda persona aspira a ser un profesional. Entonces, como que por ahí está la distorsión. Porque si nosotros decimos, oye, ser conductor es un profesional, ser conductor es ser un técnico, cualquiera no se sube a un vehículo de carga pesada, cualquiera no opera un vehículo de 48 toneladas a 80 kilómetros por hora, cualquiera no lo hace eso. Entonces, para motivar, para incentivar, tenemos que darle un rango técnico. Yo hace mucho tiempo he estado tratando de homologar una carrera técnica. Me he ido al Ministerio de Educación y tengo tantas trabas que no me permiten desarrollarme, desarrollar la carrera como técnico. No, yo pues como empresa tengo yo formo traileros, camioneros, volqueteros, camionetas 4x4. O sea, yo formo de cero. Entonces, el certificado que yo les doy, los muchachos reciben, hasta lloran por un certificado que yo les firmo, hasta lloran. ¿Por qué? Porque sienten una emoción inmensa de haber logrado un éxito y sentirse reconocido ese esfuerzo. La parte psicológica es importante. Ingeniero, una foto con usted, venga para acá, vamos a tomar una foto. Entonces, eso para mí es satisfactorio. Entonces, yo lo homologo como un técnico del volante, como una persona calificada, porque cumplió con los objetivos y el hombre se siente realizado, satisfecho. Entonces, imagínate, yo estoy tratando de lograr mi escuela hace 8 o 6 años, siguiendo a la SUNE, acá al Ministerio de Educación. Me dicen, no, todo está cerrado. Imagínate. Entonces, si nosotros queremos motivar, tenemos que abrir esa puerta. Tenemos que abrir esa puerta de que los profesionales que se capaciten sean reconocidos por el Estado peruano, sus homologaciones. Entonces, eso va a ser, y acá los jóvenes, ¿tú qué quieres ser? Técnico del volante, ser un conductor. Va a haber una nueva ideología, un nuevo concepto, porque cuando uno dice, ¿y tú? Seguro vas a ser chofer. Lo último. Entonces, como que hay un menosprecio a una actividad tan importante en nuestro país. Entonces, yo, al contrario, valoro la actividad del transporte porque yo vengo de familia transportista. Mi padre ha sido transportista, murió en la pista. Yo no voy a decir que fue un héroe en la Morena, pero parte de la vida, ¿no? Entonces, hay que motivar, hay que reconocerlos, valorar el esfuerzo de cada carrera técnica. Porque yo pienso yo de que si nosotros formalizamos esa actividad económica, es como, por ejemplo, son informales, ¿no? O sea, la licencia que tiene
no lo valoran, ¿no? Cualquiera quiere tener licencia. No, hay que darle valor. Hay que darle valor a una actividad económica, un ejercicio que ellos realizan de manera formal. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, yo no tenemos la oportunidad de llevar conductores al extranjero. Llevamos conductores traileros al extranjero, llega a España, llega a cualquier parte de Europa, dice, ¿y con quién? ¿Dónde diste tu examen para ser semitrailero? ¿Dónde hiciste? ¿Quién te homologó? Si no, yo he aprendido así nomás. Y el Estado europeo dice que tú solo te homologas para ser trailero. Pues, es absurdo. O sea, hay mucha deficiencia. Entonces pienso yo de que hay que formalizar, hay que tecnificar, y ahí vamos a generar un nuevo concepto y va a haber bastante demanda de eso. Entonces pienso yo de que por ahí también se puede un poco trabajar y bueno, pues hacer de que más gente haga menos trabajo y también eso ayudaría con reducir los salarios. O sea, tenemos que hacer muchas cosas. Educar a la población para que haga con un tránsito seguro. Educar a los conductores para que cumplan las reglas de tránsito. Motivar más que digan más gente. A los empresarios también hay que enseñarles, porque a veces los empresarios solamente, como un empresario, ve la parte económica, ¿no? Pero dejan de lado a veces el lado humano y entran en conflicto entre ellos mismos. Antes, por ejemplo, oye, me contratas a mí como conductor, pero volantero. Planilla, no, acá no hay planilla. Eso ya se rompió. Hoy en día, cualquier empresario de transporte te ofrece planilla. O sea, vamos rompiendo los paradigmas para que esto vaya cambiando. Entonces, hay mucho trabajo que tiene que también el Estado participar, nosotros también como especialistas ayudarlos, y eso satisface, porque yo tuve, gracias a Dios, tengo la oportunidad de entrar a las empresas, conversar con ellos y entender su problemática, ¿no? Entender su problemática para poder ayudarlos. Entonces, creo que ese es el trabajo que nosotros hacemos, y el tema de la seguridad vial, pues, pienso yo de que tanto pensar, decía, ¿y cómo solucionamos este problema? Tenemos UTRAN, tenemos cada institución que está en el tiempo permanente, empiecen Sutran, por ejemplo, cuando empezó, pues no sabía ni a dónde se iba, pero en el tiempo entendió cuál es su rol, entendió cuál es su función, bueno, con errores o aciertos, pero al menos estamos encaminados en que la fiscalización es parte de una actividad económica, de un proceso. Eso ya lo entendieron. Lo mismo se tiene que hacer con la seguridad vial. Por eso que me atreví a proponer, ¿no? El tema de la Superintendencia Nacional de Seguridad Vial, como usted bien lo dice, es un tema transversal. Nosotros ya tenemos las comisiones para hacer el observatorio de la seguridad vial. Entonces, esas comisiones que justamente están en forma transversal, articularlos y que tengan una actividad permanente, de tal manera que a la ocurrencia de un accidente de tránsito vayamos al lugar de la escena y solucionar el problema, y no solamente escuchar. Entonces, hay muchas, de ahí de esos grupos se van a tener que ver la problemática de todos. El tema normativo es un caos, o sea, hay que, o sea, mucho parche. Hay que hacer con participación de la sociedad. A veces las autoridades hacen normativas de espaldas al usuario, ¿no? Entonces, pienso yo de que otro paradigma que se tiene que romper es que el actor principal se siente en la mesa para que me diga cuál es su problema y yo le resuelva su problema. En una balanza, porque siempre uno va a querer ganar más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La autoridad se sienta de espalda a la ley. Cuando viene la ley, cuando viene el usuario, viene con fuerza, con paro, entonces, y es un poco difícil enfrentar esa situación. Pero si nosotros vamos trabajando permanentemente, analizando la problema, porque sale una norma, piensa que se va a quedar en el tiempo eterno. No, todo es cambiante. Mañana cambia la tecnología, mañana cambia el flujo, mañana cambia la edad. O sea, nos volvemos viejos y todo cambia. O sea, no podemos pensar que somos estáticos. Entonces la norma también tiene que ir acorde a ellos, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuánto tiempo nos ha costado modificar una normativa de reglamento, lo que pasa el Reglamento Nacional de Vehículos? Vehículos eléctricos que han estado en Perú y atrás estamos ahí, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hace problemas, se presenta algo y queremos solucionar algo, no proyectamos. Entonces, ese es un problema también que el Estado tiene que tratar de mejorar, ¿no? Entonces, pero esas mejoras va a ser gracias a la participación de un grupo. Entonces, eso yo pienso que escucharla al usuario, tenerlo al usuario presente, es un buen mecanismo porque te pone el problema actual, un problema actual me permite proyectar, me permite diagnosticar, me permite darle en el clavo y no hacer una norma al vacío. Bueno, ha sido muy interesante, pienso yo esta reunión. Estoy muy agradecido a la invitación de ustedes, al doctor Marcos, que también siempre lo asisto a su programa. Me recuerdo cuando fuimos a hacer repasto, doctor, a hacer curso, casi nos congelamos. Bueno, buena experiencia, doctor. Gusto verlo después de mucho tiempo. Gracias, ingeniero Elvis. Bueno, un paréntesis para mandarle un saludo a los Ingeniero, supervisores. recuerda que... le escucho, doctor, le escucho. Sí, doctor, estaba tomando la palabra, lo escucho. No, quería recordarle al ingeniero, no sé si usted es más joven, André, pero hubo una propuesta hace unos años, no sé si recuerda, para que los jóvenes que entraban al servicio militar por medio de la Escuela de Material y Guerra puedan salir del servicio con una licencia profesional, es decir, para poder realizar el servicio de transporte. Otra iniciativa, también que se dio hace muchos años, que no sé si se llegó a ejecutar o había algún resultado, es que todos los estudiantes de institutos tecnológicos, incluidos CENATI y otros, que tengan la carrera de mecánica automotriz, tengan paralelamente que seguir un curso para conducción y que salgan con la licencia profesional. Es decir, uno de los problemas grandes es que tenemos una persona, un joven que recién va a estudiar o una persona mayor adulta que quiere obtener la licencia y como que le cuesta un poco ir a las aulas. En el servicio militar tenemos personas que están en un régimen, se puede decir, cerrado, internado, y que reciben instrucción, academias en diferentes ramas. A mí me pareció muy interesante la propuesta. Habría que ver si es que eso se reactiva y lo muy importante, darle los fondos y los medios necesarios para que de estos grupos de personas formadas de determinada manera, bajo, como dice usted, una disciplina, un orden, además tenga la competencia de conducir un vehículo mayor. Yo creo que sería muy interesante incorporar a estos jóvenes una vez que terminen el servicio militar para que puedan incorporarse pues a este ámbito laboral, ¿no? Con un nuevo ánimo, un nuevo orden y un nuevo perfil también de las personas, ¿no? Y también aquellos estudiantes de institutos tecnológicos de la carrera de mecánica automotriz, que sea un requisito indispensable que obtengan una licencia de conducir y durante su periodo, ¿no? Que no sé cuánto tiempo dura en el ámbito tecnológico, puedan obtener una licencia y puedan incorporarse también de una manera eficaz a contribuir de esta manera a la seguridad vial. Muy bien, doctor, lo que usted menciona, los primeros conductores en nuestro país salen de las Fuerzas Armadas, porque el Estado pues ha sido la primera institución que ha tenido la solvencia económica de incorporar a su equipo los vehículos. Por lo tanto, de ahí salen los primeros camioneros, los primeros buceros de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas ancianas y conversar con ellos. Y me decían, yo entré al cuartel y del cuartel aprendí a manejar camión. ¡Ah, varillazos! Dicen, ¿no? Entonces, la conducción necesita disciplina. También, como usted dice, sí estaba esa norma, lamentablemente no se impulsó correctamente. Pienso que se podía retomar, porque para mí la conducción es disciplina, cumplimiento estricto absoluto de la normativa. Entonces, cuando una persona tiene una formación en disciplina, fácilmente se adapta al otro.
y si tiene una carrera, un trabajo, lo van a hacer bien, por ejemplo, ¿no? Cuando sale un militar, lo invitan a ser vigilante, ¿no? ¿Para qué? Por el tema de la disciplina, el orden, por enfrentar, ¿no? Entonces, ya hay un material trabajado y la conducción sería un poco más fácil, porque esa persona, yo siempre imparto, un conductor que no cumple estrictamente las normas, una persona que no es respetuosa de la ley, va por mal camino. Esos son parte de mis capacitaciones, la disciplina, el orden, cumplimiento a las normativas, el acto subestándar, el acto es la condición estándar y justamente parte de la disciplina. Así es, ingeniero Elvis. Muy agradecido, ingeniero Elvis y doctor Marcos, por ilustrarnos y aportarnos también a este webinar, a este pequeño evento que hemos realizado. Hago un paréntesis para saludar a los supervisores y conductores de la empresa Transvial del Metropolitano, a un amigo Jesús Caro, también de la empresa Transvial, al ingeniero Robert López, que es el primer ingeniero de transporte en Perú, en la carrera de la Facultad de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y justo también, yo me acuerdo, y brevemente, para no alargar mucho también, bueno, que en paz descanse, nosotros teníamos al ingeniero Gallegos, lo conoce seguro Elvis, Mi pero profesor. ya no está con nosotros. Y nos enseñaba introducción a la ingeniería de transportes, me acuerdo, y nos decía, no es posible de que un ingeniero de transportes no sepa manejar un vehículo. Incluso él siempre nos proponía todas las veces que lo veíamos, que nosotros que somos de la carrera de transporte deberíamos de tener licencia, o sea, era un requisito, decía, para pasar el año tienes que tener una licencia de conducir, la A1, la básica. Y es verdad, y hoy en día pues hay ingenieros que no están obligados, pero que no suben un vehículo. Y también es bueno estar dentro de un vehículo para saber el comportamiento y la realidad, y como profesional nos va a ayudar un montón. Elvis tiene licencia, creo que A3C, ¿no? Entonces él conoce y tiene más, un campo más abierto respecto, como usted también lo mencionó, doctor Marcos, de los puntos ciegos, ¿no? Me gustaría también tener esas licencias, algún día los tendré, como el ingeniero Julio Torres, que también tenía esas licencias. Bueno, saludar a los que nos acompañan el día de hoy, también a Perú Masivo, del Metropolitano, a mi amigo Ricardo Camarena, y a los que están acá presentes, a justo Raúl Antonio Bendezú dice, da un saludo. Muy bien, una exposición al ingeniero Elvis, le mando un saludo al ingeniero Elvis. También tenemos a Carlos Carrera, Fernando Rafael y otros que nos acompañen el día de hoy. Muy importante, muy necesario, de verdad muy agradecido. Podríamos expandirnos, extender un poco más el tiempo y hablar todo este tema general, pero que creo que hemos llegado a buenas conclusiones, hemos encontrado ya algunos problemas eh, respecto a la seguridad vial y los accidentes de tránsito que hoy en día se están viendo. Yo particularmente pienso de que las entidades públicas están hechas o sea, el problema no son las entidades públicas, para mí el problema son los que dirigen y direccionan las entidades. No son las entidades, porque todo el mundo dice, no, hay que cambiar las entidades, y acá no lo quiero mandar en polémica, como dicen, no, hay que cambiar la constitución, pero la constitución, el problema es que nadie hace cumplir la constitución, que es muy distinto, pero hay normas que de la constitución o leyes de la constitución que nos implica y nos rige. Yo no estoy a favor de la constitución del 93 ni en contra, pero es lo mismo, la ATU tiene funciones, solo que no se cumplen, o no se hacen ver, y yo creo que es de acuerdo a la persona, tener también una vocación de servicio. Siempre una vez lo comenté a mis colegas de transporte, está bien que el ingeniero y el abogado se sobrevaloren de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su formación y de acuerdo, como siempre dicen, a quemarse las pestañas de joven. Está muy bien, valórense, y por no decir cobren bien, pero también sean remunerativos a la sociedad. Eso es lo que yo pienso. O sea, ¿quieres ganar bien? Ok, gana bien, pero responde, resuelve los problemas. No te ganes tus 10.000, 15.000, 20.000 soles sentado
esperando cada mes que te llegue tu sueldo y no dando una solución. Eso es lo que yo estoy en contra. Y ese es el problema que pasa con nuestros profesionales que están ahorita dirigiendo el tema del transporte. Piensan enriquecerse en la gran mayoría y se olvidan de la sociedad, se olvidan que esos ingresos son gracias a nuestros impuestos, porque esas empresas le pertenecen al pueblo, esas entidades, perdón, le pertenecen al pueblo, le pertenecen al Estado. Nosotros pagamos a los funcionarios, nosotros pagamos a los alcaldes, nosotros pagamos a los representantes, y nosotros deberíamos de ser los primeros en ser bien recibidos de acuerdo a sus capacidades que ellos apliquen. Y ese es un factor muy importante de las entidades. Para mí las entidades están bien hechas. Corrigiendo algunas cosas, sancionando, me parece muy bien hacerle unos cambios. Pero las personas que están ahí son el problema principal en todo esto del transporte. Y por eso es que hablamos muchas cosas, como dijo el doctor Marcos, pero damos vuelta en el círculo, en el círculo, en el círculo, pero no sacamos en buenos términos el arma blanca y damos una solución inmediata a todo este caos que está ahí, porque acá no hay que descubrir la pólvora. Los problemas y las soluciones están ahí. Los problemas que ocurren acá ocurren en otro país más avanzados y podemos absorber sus soluciones, porque todos los países no son iguales y podemos aplicarlos aquí. Pero ese es el detalle que hoy en día hasta ahora no podemos darle una bidirección a lo que está pasando. Doctor Marcos, sus últimas palabras antes de irnos. Agradecerle la invitación, André, también el gusto de haber compartido el día con el ingeniero Luis, que me ha traído un recuerdo también cuando estuvimos por Cerro de Pasco, ahí en el profundo, dando unas capacitaciones. Esperamos ahora que volvemos a la normalidad, volver a juntarnos nuevamente, y siempre a su disposición. Como le decía hace un momento, para mí ha sido también no solamente participar aportando un punto de vista, sino enriquecedor recogiendo las impresiones de ustedes. Gracias por la participación y hasta otra oportunidad. Gracias, doctor Marcos. Gracias, doctor Marcos. Ingeniero Elvis, sus últimas palabras. Bueno, ante todo agradecerte, André, por haberme invitado a esta conversación. Y creo que, como dice el doctor, siempre aprendemos, estamos, las personas que estamos inmersos en el tema de la formación, del tránsito, transporte, siempre estamos viendo de qué manera aportar, solucionar los problemas, ¿no? Solo que a veces no se escucha, se tarda mucho en darle solución a los problemas, pero estamos aquí siempre presentes para poder dar nuestros conocimientos, apoyarlos de manera desinteresada, para que salvemos vidas. Pienso que mi labor actual es salvar vidas y me siento tranquilo, satisfecho, al menos de compartir con nuestros alumnos. Por lo menos nosotros habremos capacitado más de 30.000 personas en 10 años de trabajo. Así que por ese lado estamos contentos, satisfechos y esperamos pues un cambio en la seguridad vial. Hay mucho trabajo, esperamos pues el momento de que se den los cambios y se salve vidas. Muchas gracias por la invitación, gusto encontrarme nuevamente con el doctor Marcos y más aún en esta conversación. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor Marcos, gracias, ingeniero Elvis, por participar el día de hoy, hacer un hincapié a los que nos ven que se va a dar una certificación, ya se va a manejar por interno, una certificación por participación, acreditada por los presentes, expositores y por la asociación. Y nada más, solamente nos vemos en otra oportunidad. Gracias, doctor Marcos, porque es la segunda oportunidad que lo tenemos. También al ingeniero Elvis, que lo tuvimos en el primer encuentro de ingenieros de transporte. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar nuevamente. Y espero en algún momento encontrarnos también dirigiendo las problemáticas en tiempo real del transporte. Y sé que se va a presentar en algún momento. Un abrazo a los que nos acompañan y un abrazo a cada uno de ustedes. Doctor Elvis, ingeniero Elvis y doctor Marcos, un abrazo y cuídense mucho y cuídense todos los que nos acompañan. Hasta luego con todos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.